En esta ocasión hablaremos de un tema fundamental para los supervisores de seguridad industrial, pero también un tema que es muy importante en el sector de seguridad y salud en el trabajo, que se llama análisis de riesgo. El objetivo principal de esto es establecer todos aquellos lineamientos para la identificación y la gestión de todos aquellos riesgos con el fin fundamental de asegurar el cumplimiento y la prevención de los accidentes y aquellas enfermedades que pueden suceder en tu centro laboral. También esto nos conlleva a objetivos específicos, que es identificar todos aquellos riesgos en el proceso o en las actividades laborales, establecer los lineamientos para evaluar e identificar todos aquellos riesgos que existen en mi centro de trabajo o que me pueden ocasionar un accidente. Otros de esos mismos también es implementar controles para mitigar el impacto negativo que me pueden llevar a estos accidentes y por consiguiente generar una cultura de seguimiento y control. Si no hay una cultura o un seguimiento a estos accidentes, entonces la investigación de estos accidentes o la prevención no tendría un fin. Lo que tenemos que hacer es generar una cultura para evitar que estos accidentes vuelvan a suceder. Un peligro es toda aquella fuente o situación con potencial de causar un daño. En términos generales, un peligro es todo aquello con potencial de causarme un daño. Un ejemplo es la energía eléctrica. La energía eléctrica en sí es peligrosa porque tiene el potencial de causarme un daño. Y el riesgo es una combinación de probabilidad por consecuencia. Mejor dicho, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia. Veamos la diferencia entre un peligro y un riesgo. El peligro es aquello con potencial de causarme un daño y el riesgo se le conoce como una probabilidad. Si los juntamos, el peligro con el riesgo, y pongo un ejemplo con energía eléctrica, la energía eléctrica es peligrosa. ¿Y cómo los voy a relacionar con el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que a mí me suceda algo. Si bien yo estoy separado de la energía eléctrica a 100 metros, para mí la energía eléctrica es un peligro, pero bajo. Y si yo me voy acercando, entonces aumentaría el riesgo o el potencial de que a mí o de que yo tenga una consecuencia. Esa es la relación. Los riesgos también son considerados como el efecto de una incertidumbre sobre un objetivo específico. También visto, es una desviación de lo que nosotros estamos esperando. Y estos pueden ser positivos o negativos. En esta ocasión vamos a evaluar cuáles son los negativos. ¿Cuándo vamos a hacer un análisis de riesgo? Para hacer un análisis de riesgo debemos de considerar los siguientes puntos. Cuando las condiciones de trabajo han cambiado a las normales. Cuando introduces nuevas tecnologías, maquinarias o equipo a tu centro de trabajo. O cuando aplicas nuevas sustancias en tu actividad laboral. Por otra parte, también pueden ser clasificados cuando se modifica una operación, una maquinaria o un equipo, o cuando existen nuevos proyectos. Bien, para entender mejor esto, tenemos que conocer las diferentes clases de riesgo, los cuales les voy a mencionar y les daré un pequeño ejemplo. Los riesgos mecánicos tienen que ver con maquinaria y equipo, como su nombre los menciona. Los ergonómicos, para entenderlo, es la relación entre máquina o persona. Altura o trabajos en altura, podemos considerar la altura o la distancia entre el piso a la actividad que estamos desarrollando. Biológicos son considerados aquellos que pueden tener una afectación directamente a la persona. Pueden ser biológicos infecciosos, estos son más vistos en laboratorios, en hospitales. Las radiaciones pueden existir dos tipos, radiaciones ionizantes o no ionizantes. Las ionizantes las puedes ver con rayos X, algunas placas que te quieras ir a sacar, esos son tipos de radiaciones. Los psicológicos son las que tienen que ver con el medio ambiente y esas las puede evaluar directamente una persona especializada que tiene que ver con psicología. Los físicos son aquellas que tienen que ver contacto directo con la persona,
químicos, que tiene que ver con sustancia, y eléctricos, que es el último. Para este tipo, tenemos que hacer un análisis de riesgo de cada uno de ellos para poder entenderlos. Por lo tanto, vamos a hacer un desglose para un plan de riesgo o un análisis de riesgo. Primero, para poder ser evaluado, tenemos que conocer o tener una estrategia de trabajo. Tenemos que analizar cuál es el riesgo, cuáles son los gastos que implica esto, el lugar donde lo vamos a realizar, las condiciones ambientales a las que estamos sujetos, en las cuales vamos a laborar, tener un plan de trabajo para poder desarrollarlo, tener medidas de control en el caso de que se nos salga de control el riesgo, someterlo a una revisión. ¿A qué revisión? Al proceso de trabajo que estamos desarrollando. Y sobre todo, recordemos que tenemos que respetar leyes, reglamentos, normas que existen dentro de las instalaciones. Y algo en lo que nos debemos de enfocar es buscar una mejora continua para continuar trabajando de una mejor manera. Asimismo, también tenemos que conocer ciertas terminologías que son importantes para saber o interpretar el análisis de riesgo. Una de estas son las condiciones inseguras. Vamos a entender qué es una condición insegura. Una condición insegura es aquella que tiene que ver con el medio ambiente laboral, no directamente con la persona, sino con el ambiente que nos rodea. Y un acto inseguro. Un acto inseguro es aquel que tiene que ver directamente con la persona, aquel que está cometiendo la persona. Y si buscamos una relación entre acto inseguro y condición insegura, es que la condición insegura es la que está en el medio ambiente y el acto inseguro es el que nosotros estamos ocasionando. Pero si bien puede tener una relación, sí, puede ser que un acto inseguro pueda provocar una condición insegura. Vamos a entender otra parte. Las causas de potenciales o agentes generadores de riesgo, que ya les había mencionado, que es la probabilidad de ocurrencia, lo puede generar las personas, los colaboradores internos o externos. ¿Para qué? Para generar un riesgo en el entorno que pueden llevar daños materiales o daños a equipos e instalaciones. Ya hemos entendido la terminología para poder desarrollar un análisis de riesgo. Ahora bien, el análisis de riesgo, vamos a hacer un desglose de él. El riesgo es mejor conocido como probabilidad de amenaza por magnitud del daño. Y existe una matriz que nos va a ayudar a interpretar el riesgo, que se le conoce como matriz de 3x3 o matriz de probabilidad por consecuencia. A nuestra mano izquierda tenemos una columna que se le conoce como probabilidad del riesgo. Vamos a interpretar 3 puntos muy importantes: muy probable, probable y poco probable. Y vamos a tener un renglón que se le conoce como gravedad del riesgo. Y vamos a ponerle 3 factores: leve, serio o grave. En los criterios de corrección, el leve son aquellos que puedes mantener los controles de operación. El serio se puede realizar la operación, pero bajo ciertos criterios o bajo cierta medida de control. Y los graves son aquellos que por ningún motivo se deben de desarrollar y debemos de buscar cómo minimizarlos o pasarlos a un criterio serio o leve para poder trabajar. Para entender mejor esta matriz, les voy a leer dos ejemplos y se los voy a explicar detalladamente. En el primer ejemplo, digamos que un supervisor te dice que coloques un cableado por encima de un equipo a una altura de 1,80 m y solamente necesitas una escalera para llegar al área de trabajo. Vamos a suponer que el supervisor te dice: tráete la escalera, no utilices el equipo de protección personal, de todas maneras son 5 minutos los cuales te vas a tardar, que es un ejemplo muy común que sucede en las empresas. Ahora vamos a hacer la valoración en nuestra matriz de 3x3. ¿Qué tan probable es que a mí me pase algo?
muy probable, probable o poco probable. Digamos que es probable que me suceda algo. O poco o probable, cualquiera de los dos, muy probable o probable. Digamos que el trabajador se resbala, se alcanza a agarrar de algún tubo o de la escalera y solamente se da un golpe leve. O tal vez serio. Nuestra valoración sería de 2. Entonces el supervisor en ningún momento hizo un análisis del riesgo que le pudo pasar al trabajador. Pero digamos que es un supervisor muy consciente y le dice al trabajador, ¿sabes qué? Antes de iniciar la actividad, coloca tu arnés y tu línea de vida, porque estás a una altura de 1,80 m y esto ya es considerado una actividad de riesgo porque viene en una norma o en una ley. En este caso es la norma 09 de la Secretaría del Trabajo. El trabajador se pone su arnés y su línea de vida. ¿Qué tan probable es que al trabajador le suceda algo? Es el mismo criterio que anteriormente, es probable o muy probable, cualquiera de los dos, o poco probable. En este caso digamos que es probable que le suceda algo. Pero como tiene su arnés y su línea de vida, ¿qué tan grave sería el daño? Leve, serio, grave. Como tiene su arnés y es una altura baja, digamos que es leve. Y acabamos de hacer una valoración y acabamos de pasar del número 2 al número 1 por hacer una simple valoración. Y quiere decir que sí puedo trabajar y mantener los controles de operación durante la realización de mis actividades. Ahora bien, vamos a tomar otro criterio similar. Digamos que voy a hacer una actividad y voy a colocar un cableado por encima de una nave a una altura de 10 metros y requiere una plataforma de elevación para poder llegar al sitio. Y el supervisor me dice, súbete a la plataforma, no te coloques tu arnés, de todas maneras son 5 minutos los que te vas a tardar. Yo aquí te cuido que no llegue el de seguridad, que es un caso muy común que llega a suceder en las empresas. Llega el trabajador, se sube a la plataforma, por algún motivo el trabajador resbala y cae. Entonces digamos, ¿qué tan probable es que a mí me suceda algo si no traigo mi línea de vida ni mi arnés? Muy probable, probable o poco probable. Digamos que es muy probable o probable, cualquiera de los dos criterios. Y si estoy a una altura de 10 metros, el daño sería leve, serio o grave. Son 10 metros. Lógicamente lo vamos a considerar como un daño grave. Entonces nuestro criterio es 3. Y si leemos nuestros criterios de corrección, significa que por ningún motivo debemos elaborar cuando nuestro criterio sale 3. Tenemos que hacer una valoración para poder pasar a un criterio 2, que es serio o leve. Y en el serio podemos trabajar bajo ciertos criterios o bajo ciertos controles de operación. Entonces, digamos que el supervisor es una persona muy consciente y en esta ocasión me dice, ponte tu arnés, ponte tu línea de vida para poder subir a la plataforma, no importa que sean 5 minutos en lo que colocas el cableado. Entonces vamos a tomar el criterio anterior en nuestra matriz. ¿Qué tan probable es que a mí me pase algo si ya tengo mi arnés y mi línea de vida? Es el mismo criterio que anteriormente, probable o muy probable, cualquiera de los dos. Y la gravedad del riesgo es o leve o serio. Y acabamos de pasar del 3 al 2 con el simple hecho de hacer una valoración y utilizar nuestro equipo de protección personal. Y si pasamos a los criterios de corrección, dice que si es serio, podemos trabajar cuando se mantiene la supervisión o controles implementados para posibles accidentes. ¿Cuáles son nuestros controles? Nuestro arnés y nuestra línea de vida en dado caso que yo tenga, o bueno, en este caso que yo resbale o caiga. Entonces bien, lo que anteriormente les dije, para cada riesgo debes de definir lo siguiente: una medida de control, recomendaciones o información. En este caso las recomendaciones son las mejoras para evitar que el daño sea grave. Equipo de protección, ese lo consideramos en el ejemplo anterior.
El equipo de protección también es parte de nuestras medidas para minimizar el riesgo, y un estudio específico cuando esto lo requiera. No siempre puede ser un trabajo en altura. Esto lo puedes tomar en cuenta para un espacio confinado, lo puedes tomar en cuenta para una actividad de corte y soldadura. Simplemente lo que yo te mostré anteriormente es una matriz para hacer una valoración simple y rápida. Ahora bien, el valor de nuestro riesgo tiene un valor que le acabamos de considerar. Acabamos de pasar de lo que está en nuestro ambiente laboral a una manera numérica, que es más entendible. Entonces, nuestro riesgo es toda acción que tiene a prevenir o mitigar nuestros riesgos. En este caso, tratamos de prevenirlos. ¿Qué vamos a prevenir? Los diferentes tipos. Pueden ser correctivos, pueden ser preventivos, detectivos o con una dirección. En este caso, nosotros vamos a buscar la manera de prevenir. Lo que siempre debemos de buscar es que no sean correctivos. Los correctivos es cuando ya pasó el accidente o cuando ya hubo una consecuencia. Y los detectivos, eso los puedes hacer para documentar tal vez un proceso en diferentes situaciones. Lo importante de esto es que puedes documentarlos, pueden ser aplicados, pueden ser efectivos. También pueden ser aplicados y tal vez no efectivos, esos no agregan un valor. No aplicados tampoco no agregan un valor, y no existen controles. Si no existe un control, entonces ese control lo debes de buscar. Para entender la matriz de análisis de riesgo, vamos a interpretar lo siguiente: consecuencias de condiciones inseguras en mi centro de trabajo al no haber hecho un análisis de riesgo. Hay dos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta: al trabajador y al empleador o la empresa, para entender ambas partes. El trabajador, si se genera un accidente a consecuencia de un acto inseguro, condición insegura, por no haber hecho un análisis de riesgo o no haber tomado los criterios importantes para minimizarlo o controlarlo, van a ser los siguientes: pérdida de ingresos. ¿Por qué pérdida de ingresos? Porque si el trabajador se accidente, va a tener pérdida de ingresos, pérdida económica. Gastos médicos que esto le puede llegar a tener a consecuencia de un accidente. Inhabilidad de proveer recursos a su familia y por consecuencia una depresión. Y al empleador le va a conllevar lo siguiente: pagos de prima de riesgos, costos por intervenciones médicas, multas por incremento normativo, que son los gastos del IMSS, ausentismo, sustitución del empleado y sobrecarga de trabajo. ¿Sobrecarga de trabajo de quién? De otros trabajadores, porque un trabajador se accidentó. Si bien lo vamos a entender de la siguiente manera: si a mí se me accidenta una persona y no tengo cómo sustituirla, por ende voy a poner a otro trabajador a que desarrolle su actividad más la actividad del que se accidentó, y eso me va a generar más costos. El levantamiento para realizar nuestra matriz de riesgo es el siguiente: tenemos que tener efectos o controles. ¿Para qué? Para buscar los resultados de las consecuencias y poder tener la aplicación de nuestros controles. Tenemos que tomar en cuenta que todos los riesgos que evaluemos tienen un impacto o una probabilidad de consecuencia, y esto es considerado el nivel de riesgo que ya les había comentado, valuado en 1, 2 o 3, y por ende tiene un factor de impacto o consecuencia, y la probabilidad de ocurrencia también tiene un impacto importante, que es que ocurra un evento, y sobre todo si ocurre un evento no deseado, que puede ser la afectación a nuestros trabajadores. Para concluir, les explicaré el siguiente ciclo de priorización o criticidad. ¿Qué tan crítica es nuestro riesgo? Siempre que hagamos un análisis de riesgo,
debemos de establecer prioridades entre los riesgos. ¿Cuál es más importante? Debemos de establecer un contexto de cuáles son nuestros riesgos. Tenemos que identificar todos aquellos riesgos que se relacionan a nuestra actividad, hacer un análisis de cada uno de ellos, interpretarlos de manera numérica del 1 al 3 para ver cuál es más importante, evaluar cada uno de ellos y a su vez tratar los riesgos o buscar medidas de control. ¿Para qué? Para monitorear y revisar cómo se están comportando nuestros riesgos y comunicar y consultar qué es lo más importante o uno de los factores más importantes. Si no existe una comunicación o no existe una difusión, entonces va a permanecer en este caso el riesgo, pero no va a haber una difusión, no va a haber una mejora continua, no va a haber un ciclo de Deming para este tipo de riesgos. Ha sido para mí un placer haber colaborado el día de hoy en este curso que es análisis de riesgo. Por eso yo los invito a ustedes a que se suscriban en este canal, a que aporten un tema importante y fundamental para poder enriquecer esta página de Rivera Consulting y poder aportar conocimiento a aquellas personas que quieren aprender.